¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT, donde cada semana intentamos abordar un tema que nos preocupa y mucho a nuestra sociedad. Esta semana hablamos sobre la industria y la deslocalización y centramos nuestro interés en todo el conflicto que desde hace muchos meses está sufriendo la fábrica de Alcoa y sus trabajadores y trabajadoras. La Mariña Gallega está en peligro porque la empresa quiere cerrar directamente y despedir a todas las personas que en ella trabaja. Hoy abordamos este tema y conocemos un poquito más sobre cuál es su problemática. Esta semana se ha corroborado el acuerdo por la prorrogación de los ERTEs, un acuerdo que contiene medidas sociales muy importantes, así como, por ejemplo, el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022, la imposibilidad de despedir en los 6 primeros meses después que finalice el ERTE o la ampliación de las exoneraciones y el mantenimiento de la cuantía de prestaciones. Esta nueva prórroga posibilita además que la economía no retroceda, las empresas se mantengan en plena forma y las personas trabajadoras preserven sus puestos de trabajo. Pues para hablar precisamente de todo este tema de la deslocalización de la industria, de cómo muchas industrias están abaratando costes, despidiendo a centenares de personas y marchándose a otros países donde evidentemente la mano de obra es más barata, pues para hablar de todo esto nos vamos directamente a uno de los puntos más calientes que tenemos hoy en día en nuestro país. Es en la Mariña Gallega. Allí la empresa Alcoa, como bien sabéis, desde hace muchos meses los trabajadores y trabajadoras se están manifestando por esos despidos. Este fin de semana pasado, la empresa ya anunció que seguía con la idea de despedir ni traspasos, ni mantener empleos, ni nada que se le parezca. Alberto Villalta, responsable del sector de siderurgia y metales básicos de la Federación de Industria de UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carles. Como decíamos, estás precisamente allí porque estos días se están sucediendo continuamente todas las manifestaciones, todas las concentraciones que pueden ir a más. Esta situación que vivimos, Alberto, ¿es la consecuencia de una mala planificación en cuanto a política industrial? No sé si un olvido que en algún momento se puede catalogar de interesado. Sí, no te falta razón en esa reflexión, ¿no? Pero bueno, es el cúmulo de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, que vienen de la globalización y que, lógicamente, si entras ya en la parte más detalle y la que se pone dentro de nuestro territorio y nuestro país, pues sí, por supuesto que ha dependido de las políticas industriales, las cuales no han existido por muchos años, ¿no?, en este país y que siguen sin tomarse medidas para que esas políticas industriales se desarrollen, ¿no?, y cambien un poco con relación a la industria que tenemos en nuestro país para poder, como mínimo, defenderla y que tenga continuidad en el futuro. De hecho, España, podríamos decir que los últimos años, la última década, desde que empezó la crisis, con la crisis de hecho se agravó, ha permitido muchas facilidades en todo este ámbito. ¿Cómo se puede frenar eso ahora? Sí, esa falta de política industrial, de defensa de la industria en el país, ¿no?, con medidas que la peguen a los territorios y que las hagan a las multinacionales estar cómodas en un determinado territorio, pues al no existir, lógicamente, y esta globalización de la que te comentaba antes, hace que las empresas, las multinacionales, busquen pues sitios más baratos donde producir, y con la globalización puedes hoy en día tener cualquier producto en cualquier parte del mundo, ¿no? El problema del aluminio es diferente, ¿no?, porque nosotros consideramos que es estratégico para un país. Y al ser estratégico, un país no se puede quedar sin producción de aluminio. Al ser estratégico, tiene que haber una defensa mucho más radical por parte del gobierno de sectores estratégicos, ¿no?, en el cual nosotros consideramos que el aluminio, que es un material y de futuro, tiene que estar, ¿no? Y no puede España permitirse el lujo de no tener producción de aluminio primario, ¿no?, como es el caso. Ya conoce todo el mundo que Alcoa, la propia Alcoa, ya cerró 2 plantas el año pasado en Avilés y en Coruña, y esta sería pues la última planta que tenemos en este país de producción de aluminio primario.
Salvando las distancias, si permíteme, Alberto, que haga esta comparación, durante la pandemia, durante el COVID, hemos hablado mucho de que esos elementos básicos, esos elementos primarios, no los teníamos porque durante todos estos años habíamos dejado que la industria se fuera yendo de nuestro país, ¿no? Ese paralelismo se puede hacer, como decías, con la siderurgia básica, ¿no? Al final es dejar ir cosas claves para el país, tanto de presente como de futuro. Sí, claro, y sobre todo en el aluminio, que es el que nos trae a esto, ¿no? Pues es fundamental que para la producción de aluminio haya una estrategia de país para tener una energía que sea adecuada, ¿no? Para la producción de aluminio. La producción de aluminio primario es altamente intensiva en el consumo de energía eléctrica y en este país pues llevamos ya muchos años sin una situación estable, ¿no? Y predecible en cuanto a la energía para la industria electrointensiva, ¿no? Eso es lo que ha hecho que multinacionales, en un principio como esta, pues tomen soluciones drásticas y se vayan, ¿no? Eso acompañado con una sobrecapacidad que hay en el mundo de producción de aluminio, en el cual todo lo conocemos, no solo aluminio, acero y otros productos, porque China se ha puesto a hacer de todo de forma sin control, pues hacen que estas multinacionales, como te decía, tomen medidas de deslocalización, fundamentalmente para reducir la capacidad, ¿no? Porque reduciendo capacidad, pues lógicamente la oferta es menor de aluminio en el mercado y el aluminio sube de precio, ¿no? O sea que las multinacionales también juegan con estas cosas y los trabajadores estamos en el medio de estas políticas que llevan las multinacionales, ¿no? De todas formas, Alberto, una cosa que nos ha llamado mucho la atención, evidentemente, entendemos que las empresas quieran abaratar costes, aunque no lo compartimos para nada, pero aquí se ha dado la posibilidad, que de hecho hasta este fin de semana pasado es lo que se estaba barajando, que la empresa pudiera traspasar a los trabajadores. Se ha negado rotundamente, ha preferido despedirles, mandarles a la calle después de muchísimos años trabajando. Sí, un poco está justificado en esto que te comentaba, ¿no? La sobrecapacidad. Alcoa está más interesada en eliminar capacidad de producción en el mercado, eso quiere decir encerrar la fábrica, que en traspasarla a alguien que pueda seguir manteniendo la actividad industrial y los puestos de trabajo, ¿no? La política de esta multinacional es eliminar, como te digo, capacidad de producción de aluminio del mercado y sus intereses están en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es decirle y recordarle al gobierno que, como te comentaba antes, el aluminio es un sector básico y es un producto básico para el futuro de España y para el futuro de la producción de muchas cosas, ¿no? Hoy en día se está hablando muchísimo del automóvil eléctrico, o sea, el elemento, el aluminio, cada vez tendrá mucha más utilización dentro del sector de la automoción, del sector aeronáutico y de muchos sectores, ¿no? Un país como España no se puede permitir no fabricar aluminio ni tener la cadena de valor que el aluminio nos da, ¿no? Con toda la transformación que lleva. Te doy un dato, España consume casi 650.000 toneladas de aluminio en la transformación, en la cadena de valor, y sin embargo producimos ahora mismo no llega ni a 300.000. O sea que somos deficitarios en este país en la producción básica de aluminio para poder transformarlo, ¿no? Y para poder darle ese valor añadido que luego está en el automóvil o está en otros sectores. Alberto, ya para terminar, intentar terminar también, ¿no? Con un poco de optimismo de cara al futuro. Alcoa, ¿qué futuro tiene? La Mariña Gallega, ¿qué futuro tiene? ¿Le vemos futuro? ¿Dónde lo podemos encontrar ese futuro? Nosotros creemos que sí, por todo esto que te comentaba, ¿no? No sería de recibo que un país pudiera sacrificar la producción de aluminios teniendo en cuenta que lo necesita, ¿no? Para esa cadena de valor que hablábamos antes, ¿no? Nosotros creemos que todavía somos optimistas, pensamos que el gobierno también ha actuado bien en ese sentido, ha declarado a este sector estratégico, ha hecho todo lo posible porque si el comprador y el vendedor no llegaban a un acuerdo, ha intermediado, ha puesto también una solución intermedia, como es que pasara la propiedad por la SEPI. A todo esto se ha negado Alcoa, ¿no? Pero nosotros pensamos que el gobierno tiene una decisión tomada y pensamos de que no va la Mariña seguirá en la Mariña la producción de aluminio
por muchos años, con otro productor seguramente, pero no vamos a desfallecer en seguir intentando que esta fábrica se mantenga en funcionamiento, porque la comarca depende absolutamente de lo que aquí se hace y se produce y de la riqueza que da esta fábrica, ¿no? Sería impensable Sí. que en esta comarca desapareciera el aluminio, porque vamos, no podría vivir de otra cosa, ¿no? Y son miles y miles de familias y muchos puestos de trabajo y mucha generación de riqueza. Seguiremos muy atentos a lo que pase allí en Alcoa. Alberto Villalta, responsable del sector siderúrgico y metales básicos de la Federación de Industria de UGT. Muchísimas gracias y suerte en la lucha. Muchas gracias a ti, Carles. Seguimos, evidentemente, allí en Alcoa y queremos hablar con una persona que, evidentemente, es trabajador de la fábrica, que está sufriendo todo esto, que además es portavoz de UGT, portavoz del sindicato, con lo cual está intentando ayudar a todos los compañeros y compañeras, y al que no le vamos a robar mucho tiempo, porque sé que fuera, en las puertas de la fábrica, ahora mismo hay concentraciones y la gente sigue luchando por sus puestos de trabajo. Constantino Arias, Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, es una situación complicada. La impotencia de ver cómo despiden a tanta gente, que mandan a la calle después de muchos años y, sobre todo, que acaba perjudicando tanto a una zona como la Mariña. Lo que te decía, la impotencia imagino que es inmensa. Sí, la verdad que la impotencia es tremenda. Tenemos que tener en cuenta que la Mariña es una comarca de la que dependen más de 70.000 personas. Y básicamente la Mariña, todo el trabajo se basa aquí en Alcoa, que es el gran, digamos, el productor. De aquí dependen muchísimos sectores, tiendas, empresas, incluso un hospital que en caso de que sucediera lo peor, pues estaría abocado también al cierre. Profesores, bueno, sería una catástrofe. Una catástrofe para una zona, evidentemente, que hay que ser realistas también, le costaría mucho recuperarse, porque esto siempre cuesta, la deslocalización trae estos grandes problemas. Quería preguntarte, ¿la empresa ha tenido intención, aunque sea mínima, en algún momento de pensar en los trabajadores, en su trabajo, en el futuro, en la zona donde está después de tantos años? No, la empresa no tuvo, desde el primer momento, la intención de la empresa es cerrar el complejo. Ellos ahora mismo dicen que en el mercado que hay muchísimo, tanto aluminio como alúmina. Intentaron vendernos el complejo al Liberty, dijeron que actuaban de buena fe, pero estamos viendo que era toda una patraña, que lo único que quieren es intentar parar las cubas, con lo cual eso no lo van a conseguir, porque nosotros no estamos dispuestos ni a que se pierdan puestos de trabajo ni a que se pare la producción en esta planta. Nosotros queremos seguir trabajando como hasta ahora. Sabemos que es una planta viable, la cual aún le quedan muchísimos años de trabajo si se hacen las cosas bien. Seguiréis luchando, eso es evidente, aunque cada vez es más difícil, pero los trabajadores y trabajadoras estáis todos juntos en esta lucha. ¿Por dónde pasan las próximas acciones que os estáis planteando llevar a cabo ante esta situación que cada vez se pone más complicada? No, en los próximos días esperamos tener una reunión con las instituciones, tanto con el Gobierno como con la Xunta, porque nosotros creemos que la solución pasa otra vez por volver a retomar las conversaciones con Liberty. Creemos que Liberty es la solución que tenemos ahora mismo. Nos trae un proyecto industrial y un proyecto energético muy bueno, y creemos que es la solución al problema, que no tenemos ahora mismo otro tipo de solución. Y estamos, tanto la Xunta como el Gobierno nos están apoyando a ver cuáles son los siguientes pasos que van a hacer estos días. Una pregunta, si me permites, un poquito más personal. Tú, Tino, después de tantos meses de lucha, después de tener que estar dando la cara cada día, luchando, manifestándoos, ¿cómo te levantas por las mañanas sabiendo toda esta situación? Debe costar mucho, ¿no? Hombre, a ver, en principio estás cansado, pero también tienes el apoyo de mucha gente. Hay veces que está más, pero tan pronto llegas aquí a fábrica y ves que al comité de empresa nos apoyan todos los trabajadores y
pues eso te da mucho valor para seguir luchando día a día. Al final, digamos que depende mucha gente de esto. Entonces no te puedes permitir el lujo de venirte abajo. Tienes que venir aquí y animar a la gente para que siga luchando y que nos siga apoyando en todas las actuaciones que vayamos a hacer. Entonces hay que seguir luchando y si un día no tienes buena cara, pues tienes que buscar y salir otra vez con buena cara. No te queda otra. Lo dices bien, Tino, hay que seguir luchando y además déjame decirte, no solo los trabajadores y trabajadoras de la fábrica, sino que durante todos estos meses muchas personas han mostrado este apoyo a Alcoa y se niegan a este cierre de la fábrica porque hay que conservar no solo los trabajos de centenares de trabajadores y trabajadoras, sino también una zona que es muy importante y, como tú nos decías, podría llegar a afectar a más de 70.000 personas. Constantino Arias, Tino, portavoz de UGT en Alcoa, muchísimas gracias, mucha suerte, mucha fuerza y a seguir en la lucha. No estáis solos. Muy bien. Antes de ir, quería agradecer también a las empresas auxiliares que nos están apoyando en todo esto y a toda la gente que nos está trayendo comida y animándonos todos los días, que se lo merecen. Sin ellos no sería posible ahora mismo estar en esta situación. Claro que sí. Muchas gracias, Tino. Venga, hasta luego. Pues como siempre, la parte final del programa donde os ayudamos a intentar resolver todas aquellas dudas que nos habéis planteado a través del WhatsApp de nuestro consultorio. Hoy con Luis Pérez Capitán, que es director del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Carlos. Te planteo ya para empezar la primera pregunta. Es una persona que nos dice: trabajo en una empresa de 20 empleados, llevo más de 15 años en ella, pero con esto del COVID la empresa quiere despedir a media plantilla. No tenemos comité de empresa y no tenemos cómo frenarlo. ¿Es legal? Mirad, en la legislación actual, que además acaba de pactarse hace nada, se prohíbe despedir por razón del COVID. Esta salvaguarda del empleo se establece hasta el 31 de enero del 2021. Por lo tanto, esa situación estaría en principio, si es por razón del COVID, prohibida por nuestro régimen jurídico actual. Una empresa puede cerrar de forma unilateral y despedir a todos los trabajadores. ¿No hay ninguna ley que lo impida o, en su caso, que les obligue a mantener nuestro empleo? Estamos ya al límite, nos dice. Uno de los aspectos contra los cuales nos hemos enfrentado desde UGT en relación con la reforma laboral es la regulación del despido colectivo. El despido colectivo, frente a la regulación anterior, se inicia por la empresa y se decide por la empresa después de un periodo de negociación con los representantes de los trabajadores. No obstante, tened en cuenta de nuevo que esa regulación actual ha sido matizada por esa prohibición de despedir que se establece en la regulación jurídica que deviene del COVID, por lo tanto tenemos esa salvaguarda de empleo hasta el 31 de enero del 21, y además que si la empresa se hubiera acogido a las exoneraciones de cotización por un ERTE, esa garantía de empleo se expandiría aún más en relación con la situación que establece la legislación vigente. No obstante, os reitero que UGT siempre está interesada en romper con esta regulación propia derivada de la reforma laboral, a través de la cual se establece un régimen de despido colectivo con el cual no estamos en absoluto de acuerdo. Luis, como sabes, el programa lo hemos dedicado, ¿no?, a la industria, a la deslocalización, y esta es una pregunta muy recurrente que nos ha hecho mucha gente. Durante la crisis del 2008, una de las empresas principales de mi pueblo quebró. Daba servicio a toda Europa, pero de un día para el otro nos despidieron a todos. Viendo la situación de Alcoa y con todo lo sucedido durante muchos años, ¿no se ha creado ninguna ley que impida estos despidos masivos y tan sencillos? Pues es lo que os decía antes, la regulación establecida después del 2012 de la reforma laboral realmente relaja demasiado en relación con las legislaciones europeas, Alemania, Francia e Italia, la posibilidad del despido colectivo. ¿Que puede establecerse una regulación que vincule la recepción de la inversión con el mantenimiento de empleo? Sí, y España ha sido ejemplo de ello, por ejemplo, durante los años 90. ¿Eso podría volver a repetirse? Sí, y desde aquí mantenemos que las inversiones, todo tipo de incentivos que reciben las empresas deben estar vinculados sin duda al mantenimiento de empleo como uno de los elementos necesarios para después evitar las externalizaciones o las deslocalizaciones a ámbitos en los cuales lo único que se trata es el dumping social y que la mano de obra sea más barata. Y yo por último, ya cansa ver cómo los gobiernos dan ayudas a empresas que después se van casi sin dar explicaciones. ¿No sería posible condicionar las ayudas a planes industriales
y si no los cumplen, penalizarlas. Sí, es lo que os había comentado anteriormente. De hecho, eso es posible y legalmente puede hacerse. Después está la segunda parte, que es el control del cumplimiento de esa normativa sobre incentivos o restricción de ayudas o subvenciones de creación de empresas. No solo es necesaria, que es posible, la regulación de esa materia, sino después establecer un estricto control que obligue a aquellas empresas que han recibido esas ayudas o subvenciones al mantenimiento del empleo. Con la idea de intentar evitar, entre otras cosas, lo que os hemos explicado hoy en el consultorio, el caso de Alcoa y de muchas otras empresas industriales en nuestro país. Luis Pérez Capitán, director del Servicio de Estudios, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana, donde hemos abordado un tema que nos preocupa y mucho, la industria y la deslocalización, esas ganas de muchas empresas de nuestro país de abaratar costes y llevarse los centros de trabajo al extranjero. Eso conlleva centenares de miles de despidos. Muchos trabajadores y trabajadoras se quedan en la calle por culpa de esta codicia de las empresas. En el caso que os hemos explicado hoy, este ejemplo más candente, de más actualidad, el de la Mariña Gallega, aparte de los trabajadores y trabajadoras, toda una zona va a verse afectada por estos despidos y por la marcha de esta empresa. Cerca de 70.000 personas entre puestos directos e indirectos van a verse afectados por esta decisión. Una lucha que continúa y que seguiremos explicándoos aquí en el consultorio de UGT.